Bien amigos, hoy es jueves 15 de noviembre del 2018. La luna está en cuarto creciente. San Alberto Magno, San Eugenio, San Leopoldo, aniversario del nacimiento de José Reyes, uno de los dos autores del himno nacional, y Día del Chofer. Tenemos a Lilian Mateo, a Juan Acosta y a Machi Constant en la revista y en la sección, dentro de un rato, elecciones abiertas. Sin embargo, nosotros nos vamos a tomar un momento y comentar 4 o 5 asuntos que están en la agenda de este país. Desconocidos lanzan 7 piernas humanas en Mirador del Norte. Señores, cuando un país cambia su estilo, su costumbre, y una palabra que usamos mucho, Félix y yo, no se estila eso. Es decir, no es de estilo. Lo que ocurre es lo siguiente. Anteriormente, cuando se realizaba una amputación de cualquier miembro identificable, ¿qué es un miembro identificable? Un miembro identificable es un dedo, una mano, un antebrazo, un brazo, un pie, una pierna, un muslo. No identificable, un estómago, una tripa, un hígado. Entonces, ¿qué decía la ley? La ley decía que cuando una persona fallecía en un hospital o en una clínica o en su casa, tenía que ir un médico y verificar la muerte. Primero declararlo muerto. Una familia no puede hacer eso. Está muerto. Y expedir un certificado que tenía 3 elementos. ¿De qué se murió? ¿A causa de qué? ¿Y a consecuencia de qué? ¿Qué significa eso? Significa que esa persona murió de un paro cardíaco a consecuencia de un infarto del miocardio porque tuvo anteriormente una situación de hipertensión o de problemas coronarios, es decir, las 3 causas como caminaron. En el caso de los miembros, en el cementerio obrero, el que está en la Ortega y Gasset, casi esquina zoológico, allá, al final, cementerio, más allá de la clínica Jiminián. Ahí había un pequeño cementerio. Aquí solamente habían 2 cementerios. O no, había uno en Los Minas, el de la Tiradentes y el obrero, que era el de allá. Entonces, los hospitales de la capital, que eran el Gautier, el Moscoso, la Maternidad, cuando se hacía una amputación, el procedimiento era que el médico ortopedista, el ortopedista que amputaba la pierna o el cirujano que hacía la amputación de emergencia, tenía que hacer una certificación que dijera que esa es la pierna derecha que fue amputada a nivel de la rodilla a consecuencia de un accidente producido por yo recuerdo uno que era una cigüeña. Cigüeña es el aparatito ese que se usaba, los rieles, para transportar una persona dándole así solo. Y lo usan los mecánicos ¿te acuerdas? Del tren. Cuando había un problema en un tren, entonces el mecánico se iba en una cigüeña que era de tracción manual. Entonces, ponía consecuencia de qué. Se ponía en una pequeña caja de madera
y se llevaba al cementerio con un acta de defunción. Con un acta de defunción, y se le daba una copia a la persona, por si quizás, porque si su religión quería después juntar las dos cosas, juntar el cuerpo de cosas, lo pudiera. Eso era lo que decía en la ley. Un grupo de periodistas que comenzó a trabajar con nosotros en Caña Brava, averiguamos de qué se morían los dominicanos, y encontramos una situación interesantísima, que en el Hospital San Lorenzo de los Minas, los lunes, expedían 8, 10, 12 certificados de niños nacidos muertos. Entonces, el personal de servicio llevaba al cementerio de los Minas esos fetos o niños natimuertos, es decir, ya niños que nacieron muertos por muchísimas razones. Pero veíamos que el lunes eran 12 y 10 y 18, hubo un día de 18. Pero los otros días no habían. Dice, pero es que nada más los muchachos se mueren los domingos. No, era que en el hospital lo iban metiendo toda la semana en la nevera, y un solo día era que lo enterraban. Entonces parece, sí, lo mandaban al hospital. Eso es. Ahora, como no hay orden ni hay nada, ni hay régimen. Ahora no hay nada, porque lo que hay es un caos. Cogen, le sacan un pedazo de estómago, cogen una placenta de una señora, le cortan un pie en un hospital a una persona y mandan en un camión de basura, que el toletero va y lo voltea y lo tiró en el Mirador del Norte. Y eso fue lo que encontraron. Eso fue lo que encontraron. Una irresponsabilidad, pero de todo el mundo, del chofer, del camionero y de las autoridades del hospital. Porque eso es algo que son los residuos. Miren, eso está tan controlado ahora mismo, que en los hospitales hay 3 zafacones. Usted va a una emergencia y ve 3 zafacones. Hay uno que es rojo. El rojo es para poner ahí, no es clasificar ni que plástico no, es para poner ahí aquellas cosas que usted pone una inyección, tiene sangre, echa el algodón ahí. Tiene un problema de una jeringuilla, echa la aguja ahí. Nada que tenga sangre se echa en el otro recipiente. Y mucho menos una placenta, un pie, eso es lo que pasó ahí. Un disparate de los muchos que se hacen. El otro tema tiene que ver con la justicia. Miren, nosotros trabajamos de memoria. Yo recuerdo, antes de que organicemos la justicia, la organizaron a partir del 90, primero en el 94, después en el 2010. Las cosas funcionaban así. Aquí había una capital, había provincias, había comunes y había parajes. La capital la manejaba el alcalde de la capital. Las provincias, los alcaldes de la común cabecera y de las diferentes comunes. Y el alcalde pedáneo, los parajes. Si ocurría un elemento, en la justicia puede haber cosas civiles y cosas penales, ¿verdad? Si ocurría un elemento, por ejemplo, que en un campito una persona se robó un puerco o se robó un becerro o le hirió en una fiesta de un campo a un amigo, a un compañero, mató a la mujer, cualquier cosa de esa que puede ocurrir en un campito. Entonces el alcalde pedáneo apresaba esa persona y la llevaba a la común y se la entregaba a la policía. Entonces la policía investigaba y hacía un sometimiento, lo sometía a la acción de la justicia, pero lo llevaba al fiscal, que en esa común se llamaba el fiscalizador. El fiscalizador, que es el fiscal de un juzgado de paz.
Entonces, ese juzgado de paz, había un juez de paz, que antes no tenía que ser abogado, porque no había abogado suficiente para todos los juzgados de paz. Entonces, ese fiscal era el juez de la querella. Ese era el que decidía si se sometía al juez. Entonces, el juez de paz juzgaba a esa persona y si las partes no estaban de acuerdo, entonces apelaban y se llevaba a un tribunal de primera instancia. Eso era antes, cuando Cuca y Fracatán. Entonces, en el tribunal de primera instancia se llevaba, que eso ya estaba en la provincia y en algunas comunes grandes. Entonces, se juzgaba ya con sus abogados y sus cosas. Si no estaban conformes, entonces apelaban y se llevaba a la corte. Habían varias cortes, como hay ahora, una en San Pedro, una en San Juan, una en La Vega, una en Santiago, una en San Francisco, una en Montecristi, una en Puerto Plata, y se llevaba ahí. Entonces se juzgaba de nuevo, pero ahí terminaba el proceso. Eso era antes. Yo no soy abogado, gracias a Dios. Ahí terminaba el proceso. Si las partes no estaban de acuerdo con la sentencia, entonces se juzgaba la sentencia, no el caso, la sentencia. Se llevaba a la Suprema y la Suprema entonces, la Suprema Corte de Justicia, estudiaba el caso, si era civil, si era penal, si era comercial, qué sé yo, y ellos veían si esa sentencia estaba bien. Era un examen de la sentencia. Si la ley fue bien aplicada, entonces lo que se hacía era que se confirmaba, no, eso está bien. Y si no, se decía de que casaba la sentencia. Entonces mandaban esa sentencia a otra corte a conocer de nuevo el proceso. Casación. Iba a casación, pero se comenzaba. Cuando el tema era constitucional, eso no es constitucional, eso quisieron. Entonces la misma Suprema funcionaba como tribunal constitucional. Eso es lo que se hacía antes. Ahora resulta que esa justicia funcionaba, como decíamos aquí, con un criterio. El juez o los jueces tenían que conocer el derecho. Los jueces tenían que ser valientes, porque a veces a los abogados y a las partes no les gustaban los resultados, sobre todo cuando Trujillo, no se podía fallar en contra de un Trujillo. Eso es lo que hay que decirle a Ramfi. Eso es lo que hay que contarle a Ramfi. No se podía fallar en contra de un Trujillo. Que tuviera ese apellido, no. Y tiene que ser, además, trabajador. Todos los días despachar y fallar para que no haya una acumulación de justicia. Atraso de justicia es negación de justicia. Todas esas cosas tenía que tenerlas. Después vino el problema político. Entonces empezaron, yo nombro los jueces de mi provincia, el senador y el diputado, y ahí comenzó a dañarse todo, y oficinas de abogados comenzaron. Ahora resulta que han hecho todos unos consejos, el Consejo de la Magistratura. Quitaron los nombramientos que lo hacían los senadores, y ahora lo hace el Consejo de la Magistratura, que tiene 2 jueces de la Suprema, 2 senadores, 2 diputados y el procurador, y el presidente de la República lo preside. Más político que nunca es ahora el Consejo. Ahora va a coger el PRM y va para Estados Unidos a denunciar que el PLD tiene mayoría en la justicia, por lo tanto maneja la justicia. Eso es lo que ocurre cuando un partido gana. Pero sigo. El asunto es que cuando se falla un asunto, se fallaba antes con el criterio de la íntima convicción. Oía y el juez decía, a mí me parece, estoy convencido de que tú eres culpable. Y te cantaba bingo. Ahora pusieron que ya eso no es así en algunos casos. Prueba ahora. Y que hay que buscar la prueba. Antes también había que buscar la prueba, pero también con la íntima convicción. Ahora resulta que ya no es así. Y ahora resulta que todo es
en vez de ser la Suprema, ahora hay un tribunal que, aunque solamente debe juzgar asuntos constitucionales, de que diga eso es constitucional o no es constitucional. Eso no lo explica la Constitución. Ahora resulta que el Tribunal Constitucional está cayendo en un error, y yo le quiero hacer un señalamiento, que todo esto es por lo que voy a decir. Dice, el Tribunal Constitucional establece que el Consejo del Poder Judicial se excedió en sus funciones. El Tribunal Constitucional estableció que el Consejo del Poder Judicial, es el que maneja a los jueces, se extramilitó en sus competencias al reglamentar las actuaciones del Ministerio Público en lo relativo a la ejecución de las decisiones judiciales mediante la resolución que dispone la obligatoriedad de la fuerza pública para la ejecución de sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos. Señores, además de conocer eso, una función que Estados Unidos lo usa muy bien, que se llama la enmienda. Allá no hacen reforma constitucional, enmiendan la Constitución con sentencias. Entonces yo le quiero decir al Tribunal Constitucional que me van a decir que no tengo razón, y posiblemente no la tenga, porque no soy abogado. Ellos tienen que buscar la paz cuando van a dar una sentencia. Y esa sentencia es subversiva, va contra la tranquilidad de este país, porque todo el mundo sabe lo que está pasando con los embargos de aquí. Y lo que el Ministerio Público hizo fue detener esa vagabundería. Usted verá que mañana van a comenzar otra vez a desbaratar cosas, porque ellos no embargan, ellos destruyen. Ellos van a decir, bueno, por lo que la ley dice. No, la ley dice lo que le da la gana decir, pero yo le voy a preguntar al Tribunal Constitucional, ¿por qué ellos son tan rápidos con los embargos y tan lentos con la sentencia de los 3 brazos? ¿Por qué tienen un año con esa sentencia guardada y no la fallan? Porque quieren complacer al funcionario del Poder Ejecutivo, que les ha pedido que no fallen porque saben cuál va a ser el fallo de los 3 brazos. ¿Por qué no fallan los 3 brazos? ¿Por qué la tienen guardada hace un año? Y con una cosa que deben de guardarla, la fallan tan rápido. ¿Qué interés tiene el Tribunal Constitucional? ¿Cuál? Los bancos. Lo que pasa es que hay gente que compra pleitos y destruye embargando. Quería decirle que me da la sensación de que antes era mejor. Antes era mejor, cuando funcionábamos más pequeños. Queríamos decir eso. Finalmente, el tema haitiano, hay 2 cosas. Primero, los embargos a Compañía Dominicana. Señores, la mayoría de esas compañías tienen contratos con organismos internacionales, no con el gobierno. Pero como ese es un gobiernito tan sinvergüenza, ese y todito los gobiernos haitianos, lo que querían era que le den cuarto por las obras que ya están terminadas y por las que le falta por terminar. Y como no tienen el pago, porque el pago lo hace el organismo internacional, entonces elevaron un recurso que era tratar de embargar sus cuentas. Lo que quieren es doble tributación. El que estaba Preval y el otro y el martelito todito cobraron. Ahora quiere cobrar el nuevo. Y le voy a decir, y ese nuevo que se cuide, porque el día de la marcha puede irse del poder fácil. Entonces, eso es con respecto a el tema de los embargos. Con respecto al caso del doctor Ureña, yo creo que la posición del doctor Hanna es que lo mejor que pudo haber ocurrido fue lo que ocurrió. Claro que es así. Lo mejor fue lo que ocurrió, porque con toda esa gente de las ONG chequeando y presionando a los militares para que dejen libremente actuar a los haitianos, porque no se les puede tocar. Imagínense que un soldado dominicano en defensa de esos médicos hubiera disparado para arriba cuando estaban rodeados de machetes.
y que el mejor cardiólogo y a su familia le hubieran llevado la cabeza. ¿Ustedes se imaginan? O que después esa gente tuvieran que reprimir matando 10 o 12 haitianos de eso. El lío que tuviéramos aquí. Lo mejor que ocurrió fue eso. Un haitiano de que va a investigar. ¿Quién va a investigar? Esa gente no tiene identificación y todos se parecen. Entonces, eso no va a investigar ahí nada. no van a investigar nada. Ahí no se va a investigar nada. Que un motor, me robo un motor y voy y te robo un motor. Me lo llevo para Haití. Me robo una camioneta y me la llevo para Haití. Me robo 10 vacas y me la llevo para Haití. Voy. Eso nada más se resuelve haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. A mí me da pena. Si tiene valor, que lo haga. Haciendo lo mismo. Si tiene valor, que lo haga. A mí me dijo una persona que ya no es militar, que parece que trabajó en el corte. Dice, ahí están justificando el corte y el muro. Me dice un guardia de esos viejos que está vivo todavía. Dice, tú coges y te encaramas en una mata. Y cuando un tipo de eso comete un acto, tú coges un fusil y matas uno de esos delincuentes. Y tú verás que no van a entrar más, porque al haitiano no le gusta ver cosas rojas. No le gusta ver cosas. Pero esa no es forma. Esa no es la forma. Esto no se hace así. Ahora, ¿cómo se va a civilizar ese pueblo? Yo no sé. Ahora que está pareciendo que ahora le no es miedo. consintiéndolo, lo estamos consintiendo. Porque tenemos miedo, porque hay que ser humanitario. Llévate uno para tu casa. Llévate uno para tu casa. Eso es lo que tienes que hacer. Se está tolerando demasiado. Si no, el problema es ese. Bien, señores, tenemos a un invitado muy bueno. Vamos a ver si primero vamos a felicitar de nuevo a la gente que cumple años hoy. Hoy cumple años Raiza Núñez la Antigua, Altagracia Mosquea, José Herrera Lara, periodista, Víctor Mercedes, María Victoria Tamares, Margarita Castillo, María Félix, Omar Rivas. También Emma Baloy cumpleaños hoy, la doctora Baloy. Está de cumpleaños Marta Montes de Oca de Albuquerque, la esposa de Rafael Albuquerque, Rafael Francisco Albuquerque, ex vicepresidente de la República y una gente que debe de ser presidente de la República. Directora técnica del laboratorio Acromax, Marta Luisa. También cumple 89 años mi amigo y profesor Leopoldo Díaz, creador de Hogar Crea, fundador de Hogar Crea. Está de cumpleaños José Eugenio Matos de la Cruz, hijo de Ramiro Matos González, ex jefe del Ejército, ex subsecretario de las Fuerzas Armadas y actual director del control de drogas. También está de cumpleaños mi hermana Jacqueline Jacín, mi única hermana, que conste. Tengo que quererla, pero como por 10, porque es mi hermana. 8 años y 8 meses le llevo. Bien, también está de cumpleaños Abel La Chapelle. Abel La Chapelle, nacido en Piedra Blanca de Bonao, presidente de LIR Comercial, un ejemplo de lo que es el trabajo, el esfuerzo, mancomunado con su mujer, doña Aida. Esos dos hicieron ese emporio que hoy se llama LIR Comercial. A mí no me gusta piropear mucho el emporio porque estimula mucho a Magín. Sí, ay, mira, se estimulan aquí mucho, sí. Pero es un emporio, pero son 35 tiendas. Dice Corripio, hay un momento en que ya tú no puedes ponerte más chiquito porque no cabes en un bolsillo. Abel, a Jacqueline, mi hermana, a Oche Matos, a Marta de Montes de Oca
y a todos los nacidos un 15 de noviembre, a todos los Alberto, Eugenio y Leopoldo, le deseamos salud y larga vida.